Hola queridos amigos y amigas de la Rubí Academy, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual os voy a dar algunos consejos acerca de cómo elegir el rodel adecuado para vuestra cortadora. Antes de nada voy a explicaros qué es un rodel y para qué sirve. Estos son los rodeles actuales, pero antiguamente los rodeles no tenían nada que ver con los rodeles que os estoy enseñando hoy. De hecho no se parecían en nada. Así que al principio no teníamos ni siquiera un rodel o una rulina, sino que lo que se utilizaba eran un punzón para rayar y debilitar la cerámica. Ese tipo de punzón y de herramientas eran las que se utilizaban antiguamente para rayar y debilitar la cerámica, y eso es lo que sirvió de inspiración para las primeras cortadoras. De hecho, esa idea del punzón es lo que sirvió de base, como digo, para crear las primeras cortadoras para cortar mosaico hidráulico, que es el precursor del azulejo. De hecho, en la primera cortadora, primer diseño, aquí lo que veis es directamente un punzón. Todavía no existía las rulinas como tal ni los rodeles, pero nos servía para rayar la cerámica y debilitarla antes de aplicar presión y romperla o cortarla. Después del punzón empezaron a aparecer los primeros rodeles. Eso sí, eran algo muy rudimentario, como podéis apreciar, pero ya tenían su mango y ya tenían su eje, el cual unían a la rulina o rulinas, porque en aquella época pues se utilizaban varias ruedecitas que iban ahí ancladas en ese hexágono. Después fueron evolucionando ya más a ruedas tipo fresa dentada, hasta evolucionar en el tipo de rodel que os he mostrado antes, empezando por diámetros muy pequeños. El primer diámetro era de 6 milímetros. ¿Y cuáles son las partes de un rodel? ¿Y de qué están hechos los rodeles? Pues os lo voy a explicar. Un rodel convencional está formado por el vástago, el mango, una rulina, que es la ruedecita que va a rayar el material cerámico, y un eje, que es el que une el vástago, el mango, con la rulina. Este eje es la parte más débil o la parte que más sufre del rodel cuando estamos trabajando, porque es la que tiene que aguantar la presión cuando nosotros vamos a rayar la cerámica. Hay otros rodeles más avanzados que ya sustituyen ese pequeño eje por un rodamiento, el cual elimina la fricción y hace que la durabilidad del rodel sea mucho mayor. También hay máquinas monoguía que no llevan mango, solamente llevan la rulina, con lo cual no podemos intercambiar diferentes rodeles, sino que siempre cambiaremos o sustituiremos la rulina que lleve de origen por otra que sea igual. ¿Y de qué están fabricados? Pues el mango lo podemos encontrar en Zamac, en los más sencillos, que es una aleación de zinc, magnesio, cobre y alguna otra aleación metálica, o los podemos encontrar directamente de acero mecanizado. En cuanto a la rulina, normalmente son de carburo de tungsteno, también conocido como vidia, que del alemán quiere decir duro como el diamante, y también los podemos encontrar en carburo de tungsteno con recubrimiento de carburo de titanio para aumentar su durabilidad. Las rulinas tienen diferentes diámetros, como podéis apreciar, y después hablaremos un poquito de ello. También tienen diferentes ángulos de incisión, unas son más afiladas o más abiertas, en función del tipo de material, la superficie del material que vayamos a cortar. Como he dicho, el más pequeño es el de 6 milímetros, con ese se comenzó y se utilizaba para rayar azulejos convencionales de 20 por 20, que era la medida estándar. ¿Qué pasa? Que la cerámica fue evolucionando con los años, fue creciendo de tamaño, y el de 6 milímetros tenía que dar muchísimas vueltas para rayar cerámicas de 40 por 40, 60 por 60, etcétera, etcétera. Así que fueron creciendo a 8 milímetros. Hay en diferentes materiales, como hemos enseñado antes, ¿vale? Tanto del mango como de la rulina. Ese también sería un 8 milímetros, pero mejorado. Después apareció el de 10 milímetros, el cual tiene un ángulo de incisión más abierto y es indicado para cerámicas de grés, etc. Después tendríamos el de 18 milímetros y por último el de 22 milímetros, que es actualmente el mayor diámetro que se utiliza. Y así pues, ¿cuál de todos estos rodeles, cuál de estos diámetros vamos a utilizar? Pues va a depender de la cerámica que queramos cortar, va a depender de la composición de la cerámica, va a depender del espesor de la cerámica y va a depender del acabado superficial de la cerámica. Aquí tenéis algunos ejemplos
que vamos a ir viendo y vamos a ir explicando un poquito las particularidades. Teniendo en cuenta toda la variedad de materiales que nos podemos encontrar, sus diferentes durezas, sus diferentes acabados superficiales, vamos a intentar daros una pequeña recomendación acerca de qué diámetro de rodel utilizaríamos para cada uno de ellos. El 6 milímetros lo utilizaríamos para, como hemos dicho, cerámicas de revestimiento, azulejos, materiales con un acabado muy liso y a ser posible con formatos que no sean muy grandes, por lo que hemos comentado. Rulina muy pequeña, eje muy pequeño, material muy grande, tiene que recorrer mucho y dar muchas vueltas, con lo cual el rodel va a sufrir mucho más. Rodel de 8, pues aquí tengo el básico que nos serviría para porcelánico, ¿vale? Están diseñados para porcelánico, tienen un eje más grueso que el de 6 milímetros, más resistente, con el que podemos hacer más presión y nos va a rayar material como porcelánico o como grés con mucha facilidad. Tenemos siempre para acabados lisos, ¿vale? Estamos hablando hasta ahora. Después tendríamos este otro modelo de 8 milímetros, pero que es un modelo ya con un mando de acero mecanizado y con una rulina que lleva un recubrimiento de carburo de titanio, lo cual nos va a permitir rayar porcelánico, pero en este caso porcelánico rugoso y estructurado también, ¿vale? Son las superficies más complicadas. ¿Por qué? Porque todas esas rugosidades van a hacer que la rulina vaya chocando de alguna manera contra el material. Así que necesitamos un material que sea resistente para poder absorber esos pequeños impactos que vamos a ir haciendo al momento que rayamos. Tendríamos también el de 10 milímetros, el cual está recomendado para grés rústico, como podría ser este. Tenemos acabados ahí un poquito rugosos y tenemos una rulina que tiene un ángulo un poquito más abierto y nos permite absorber todos esos impactos que, como decimos, tienen los materiales rugosos. También nos serviría para cerámicas de revestimiento lisas, incluido el porcelánico. Después tenemos el de 18 milímetros. Este también lo vamos a utilizar para grés rústico, incluso también grés esmaltado, que nos va a permitir, pues bueno, rayar esa primera capa superficial. Y por último tenemos el de 22 milímetros, que podríamos decir, como los rodeles van evolucionando, este nos podría servir para todo. Sí, de hecho nos sirve para cerámica de revestimiento lisa, nos sirve para materiales rugosos, estructurados, porcelánicos, imitación de madera, lo que queramos. Pero vale la pena gastar un rodel que seguramente es de los que más nos va a costar a nivel económico en una cerámica lisa que podemos rayar con cualquier otro rodel. Yo lo reservaría para los materiales más complicados, porcelánicos con espesores muy gruesos y con acabados rugosos, muy estructurados. Siempre, como digo, son recomendaciones. Al final, lo mejor es que probemos el material. Como hemos dicho, hay materiales poco agradecidos, materiales que son más agradecidos, pero esto no lo sabemos realmente hasta que lo probamos. Así que lo ideal es hacer algún corte de prueba y ver qué rodel se adecua mejor y cuál nos deja mejor acabado. Siempre un poquito utilizando como base los consejos que os acabamos de dar. Ahora seguramente estáis pensando en la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo hace, pero que tiene una respuesta muy compleja, que sería ¿cuántos metros puedo rayar con un rodel? La respuesta es muy compleja porque depende de muchos factores. Como hemos dicho, depende de la dureza del material, del acabado superficial, va a depender de la cortadora que utilicemos y de la mano del usuario. Tomando todas estas variables, ¿vale?, en cuenta, podemos decir que un rodel básico sencillo de 6 milímetros puede rayar entre 300 o 400 metros lineales aproximadamente, como orientación. A partir de ahí, los rodeles que sean superiores van a alargar esa vida útil por encima de esos 300 o 400 metros. Pero no es que no queramos dar una respuesta, es que realmente, como hemos dicho, depende de muchos factores. Pero como orientación, creo que esa cifra os puede servir. Por ejemplo, no es lo mismo querer separar un azulejo tradicional, un material de revestimiento, el cual es muy poroso, tiene una capa de vidriado, pero tiene una dureza que es bastante baja. Aquí tenemos, por ejemplo, un grés. Este sería un grés de revestimiento, el cual, pues bueno, no es liso, sino que tiene una superficie estructurada, ¿vale?, con relieves, así que tendríamos que utilizar un rodel distinto. Aquí tenemos un grés rústico o grés extrusionado. Lo mismo, es un material rugoso que no es extremadamente duro, pero que sí que necesita un rodel con un ángulo de incisión que permita separar correctamente este tipo de material. Aquí, por ejemplo, tenemos un acabado brillante de un trozo de una lámina porcelánica, ¿vale? Es un material muy duro
y vamos a necesitar un rodel que primero nos atraviese esa capa de vidriado antes de poder rayar lo que es la superficie del material. Aquí tendríamos también un porcelánico, pero el acabado es liso pero mate, no tiene ningún tipo de brillo, como podéis ver. Y después tenemos, pues bueno, porcelánicos con diferentes diseños que a primera vista pueden parecer rugosos, pero en este caso no es un material liso. Aquí sí que tenemos un material rugoso, con una textura muy parecida a la piedra. Aquí tenemos un porcelánico con un tipo de impresión que a simple vista ya veis, este material ya está cortado, y aquí veis cómo está totalmente desportillado, ¿vale? Hay materiales que son muy agradecidos y materiales que son muy poco agradecidos, como sería este caso. Aquí, cortemos con manual, con rodel o cortemos con diamante, vamos a tener siempre un acabado bastante poco limpio, por decirlo de alguna manera. Y de aquí tendríamos lo que sería un porcelánico de imitación madera, que también imita las vetas de la madera, y tenemos diferentes relieves, los cuales van a hacer que el rodel sufra más que en un material liso, como los que hemos estado viendo anteriormente. Y para terminar, por si alguien no tiene muy claro cómo se utilizan los rodeles, vamos a ver de forma práctica cuáles son los pasos de un corte. Primero colocamos el rodel en el alojamiento del portaherramientas. A veces hay que aflojar un poquito el mango en sentido contrario a las agujas del reloj para poder introducir el rodel en el alojamiento. Una vez que ya lo tenemos insertado, apretamos en sentido de las agujas del reloj el mango hasta que nos queda bien apretado. El rodel es una herramienta manual que se utiliza para rayar la baldosa y debilitarla antes de separarla aplicándole presión con el pisador. La función principal del rodel es crear una guía por la que después la cerámica sepa por dónde tiene que romperse una vez que le aplicamos presión con el pisador. Realmente lo que estamos haciendo cuando cortamos con una cortadora manual es romper la cerámica más que cortarla, pero la rompemos por donde nosotros queremos, y para eso la función del rodel de marcar la línea. Una vez que ya tenemos bien colocado el rodel, apartamos el portaherramientas y colocamos la cerámica. Hemos de colocarla que quede bien asentada y bien apoyada contra la escuadra de la cortadora para asegurarnos de que tenemos un corte totalmente recto a 90 grados con respecto a la escuadra. Ahora llega el momento de rayar la cerámica. La cerámica, como hemos dicho, el rodel lo que va a hacer es rayarla para debilitarla y después con el pisador vamos a aplicar presión para que se rompa por donde nosotros queremos. Pero la pieza siempre se va a empezar a abrir por los extremos, nunca va a empezar a abrirse por el medio. Por eso donde más tenemos que incidir es en los extremos de la pieza. Al principio del rayado lo que vamos a hacer es 1 centímetro más o menos de distancia hasta el borde de la pieza y rayamos hacia nosotros. De esta manera ya hemos desahogado las tensiones en este extremo del material. Ahora vamos desde aquí hasta el otro extremo de la pieza sin ir muy deprisa, pero sin pararnos. Y una vez que llegamos al final, si queremos podemos volver a incidir igual que hemos hecho al principio. Aunque no siempre es necesario, dependiendo de la dificultad de la cerámica, sí que está bien que hagamos esa pequeña ayuda. Y por último, ahora ya cambiamos a posición de separación, bajamos el pisador y ya tenemos la cerámica separada. Un error muy frecuente, sobre todo en la gente que no tiene mucha experiencia, es pensar que cuanta más fuerza hagamos con el rodel, mejor va a salir el corte. Y es un error, tenemos que hacer la presión justa. Si hacemos muy poquita presión y rayamos excesivamente suave, seguramente la baldosa no va a saber por dónde se tiene que romper y el corte no nos salga bien. Pero si rayamos por el contrario demasiado fuerte, vamos a tener un problema, que es que empieza a desportillar y empieza a saltar el esmalte y el corte nos queda muy irregular. Tenemos un perfil que parece casi como si lo hubiéramos cortado a mordiscos, muy irregular. Tendríamos que hacer la presión adecuada, que estaría entre medio del primer rayado que hemos hecho y del segundo, que sería ni mucho ni poco. Una presión normal que no desportille la cerámica y que nos permita un corte limpio y recto. Estos son todos los consejos que quería daros hoy acerca de los rodeles y de cómo utilizarlos.
Espero que este vídeo tutorial os haya gustado y que nos veamos en la próxima entrega. Hasta entonces, si queréis, podéis seguirnos en las redes sociales y en nuestra página web donde tenemos el blog de la Rubí Academy. Hasta pronto.